Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Edgar Moyano, me acompaña Jaime Albuja y bien, esto es NT593 y seguimos ampliando. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de negocios, hablamos de tecnología y queremos comenzar a hablar un poco del futuro también. Jaime, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bueno, Edgar, la verdad que estoy súper entusiasmado porque vamos a comenzar a hablar sobre temas de futuro, temas de perspectiva. ¿Qué va a pasar realmente con la sociedad, la economía, con los países en 50, 100, 200 años? Y sobre todo en estos momentos donde nada parece claro, ¿no? Realmente todos los días nos levantamos con nuevas noticias, pero también es indispensable comenzar a pensar qué va a ser realmente nuestros destinos, tomarlo realmente en firme para hacer que las cosas pasen. Efectivamente, porque como bien siempre decíamos y tú y yo lo conversábamos, cuando éramos muchachos pensábamos que 5 años era un montón, lo hemos pasado varias veces, y ahora que estamos ya un poco más grandes y comenzamos a pensar en el legado que queremos dejarle a nuestros hijos y a la sociedad, 50 años a futuro sabemos que son realizables. Podemos verlo hacia atrás, sabíamos cómo estábamos y a lo mejor hubieran hecho algunas cosas diferentes para tomar ventaja. Entonces hoy efectivamente, como dices, hay un poco de coyuntura, un poco de volatilidad. Pensando en el país, pensando en tus hijos que están pequeños y los míos, ¿cómo queremos que hereden ellos un país en 50 años? Y que hay que empezar a hacerlo. Entonces, creo que esa es la dinámica de todos. Queremos que nos manden sus comentarios. Hay una frase que queremos compartirla con ustedes y queremos saber ustedes qué opinan. Cápsula del tiempo. Dejémoslo abierto así. Simplemente comenten, acá está en el link, porque queremos construirla con ustedes para dejar todos algo hacia afuera. Y el segundo comercial es, no se olviden, busquen en la señal para los que quieran hacer una lluvia de ideas sobre cómo transformar sus negocios. Esta es la dirección. Mándenos un correo electrónico, conversémoslo y hagamos la lluvia de ideas para transformar tu negocio en un negocio digital. Jaime, el futuro. Y como hablábamos, 3 palabras interesantes. Empecemos con la que estamos hablando un poco. Cápsula del tiempo en tu forma de verlo. Cuéntame qué piensas, qué te suena, qué se te ocurre. ¿Es algo físico, es algo digital, es un híbrido? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que desde que el hombre está creando, hablemos la parte de la humanidad, siempre ha pensado en algo que es dejar el legado, ¿no? Generar un propósito para que las generaciones que vengan puedan tomar los conocimientos, puedan tomar realmente las esperanzas, las ideas de las personas que en el pasado también intentaron realmente hacer cambios importantes. Entonces yo diría que la cápsula del tiempo es algo que siempre ha estado en la humanidad y realmente lo podemos ver ahora en la parte arqueológica, ¿no? O sea, si tú ves, podemos tomar en cuenta costumbres, ideas, alternativas que pasaron hace miles de años gracias a lo que viene a ser la parte de la arqueología. Imagínate que una de las primeras cápsulas del tiempo que ahora han servido para conocer civilizaciones antiguas fue, por ejemplo, la piedra Rosetta, ¿no? En sí mismo, esta piedra Rosetta, que fue descubierta en 1798, era una piedra que tenía 3 tipos de texto, ¿no? Y esto permitió realmente conocer la civilización antigua del Egipto, que realmente manejaba los jeroglíficos. Pero claro, esta alternativa se dio hace apenas 200 años. Entonces eso nos permitió, esta cápsula del tiempo nos permitió, hablemos, tener esta civilización mucho más cercana. Vemos lo mismo en lo que viene a la parte de los códices, por ejemplo, mayas, ¿no? Podemos realmente que estos libros que fueron rescatados, hablemos recientemente, también nos dan ciertas ideas de qué pasaba, hablemos, en ese momento en América, ¿no? Específicamente la parte de México hace 500 años. Lo mismo pasa con ciertas alternativas de entierros, por ejemplo, que vamos encontrando y viendo justamente lo que viene a ser el tema de ciertas costumbres que pueden ser derivadas de lo que se va encontrando en lo que viene a ser la parte de tumbas, ¿no? Imagínate, Edgar, esta cápsula del tiempo que se dio cuando se encontró a la parte esta de Tutankamón, ¿verdad? Que era casi una tumba que había estado sellada durante muchísimos años. Y así realmente esto ayudó a que la gente pueda entender qué sucedía, hablemos, en esas épocas en el planeta, ¿no? Y claro, algunas veces han sido un tema fortuito, ¿verdad? Como lo que estamos conversando del tema arqueológico, y otras veces han sido temas a propósito. Para ir un poco acotando la parte de la conversación, hay un tema de un barco, por ejemplo, vikingo, que fortuitamente, ¿verdad?, fue congelado durante varias decenas de años, y básicamente también nos da algunas ideas, ¿verdad?, de qué es lo que realmente sucedía
hablemos en la parte de Escandinavia hace algunos cientos de años también. Entonces, por un lado pueden ser temas fortuitos y por otro lado, en cambio, es un tema a propósito, ¿no? Cápsulas del tiempo que pueden ser tan cercanas como un libro, ¿verdad? Un libro puede ser una cápsula del tiempo, encierran realmente los ideales, los propósitos, las ideas de ciertas épocas del ser humano. La escritura en sí misma es una cápsula del tiempo. Y por otro lado, existen ya condicionamientos interesantes que a propósito guardan información, guardan alternativas para justamente no solamente comentar cómo eran las alternativas en un distante pasado, sino realmente mencionar y lanzar un mensaje de esperanza, yo diría, a las personas que vendrán en los próximos años. Uno de los temas más interesantes en cápsulas del tiempo que se han dado en los últimos años es, por ejemplo, las alternativas espaciales que la NASA lanzó en los años 70, ¿verdad? Donde realmente se lanzaron ciertos condicionamientos de contenidos y conocimientos humanos a un distante realmente espacio y tiempo, ¿verdad? Que actualmente incluso algunas de estas ondas ya están fuera del sistema solar. Es tan increíble lo que el ser humano es capaz de hacer con recursos que tiene disponibles y que han perdurado en el tiempo. Te pongo un ejemplo justamente para que las audiencias que tal vez no tengan mucho conocimiento de muchas cosas, algo que sea tangible para ellos. La televisión. La televisión de los años 50, los programas que a lo mejor tú y yo veíamos de muchachos y no entreteníamos, están disponibles todavía. Es como una cápsula de tiempo de entretenimiento que antes era difícil ubicarla. Hoy, gracias a la conectividad y el internet y a todas las capacidades de streaming, podemos tenerlas al alcance de la mano, solo aplastando un botón, para poder traer nuestras propias memorias y poder entender cómo era la sociedad en ese momento. ¿Por qué también lo traigo a colación? Porque creo que no ha llegado todavía la noticia del Ecuador. Los Picapiedras están de regreso. Va a salir la nueva temporada de Los Picapiedras y justamente va a ser interesante ver cómo unen lo que está sucediendo actualmente con los diferentes temas culturales, lo que se acepta, lo que no se acepta, y cómo un programa como esos en su momento, en los años 50, 60, fue concebido de una manera completamente diferente, y va a ser interesante poder ver los cambios y los ajustes. El otro show que también va a regresar se llama Tom y Jerry. Todo lo que crecimos, reímos, y obviamente ahora no sé si dejáramos que nuestros propios hijos lo vieran, se va a hacer también interesante ver cultura. Cómo a través de una televisión, de una pantalla, de un contenido de los 60, traído presente con la tecnología del presente, podemos verlo, podemos disfrutarlo. Y otra cosa que también es muy interesante es, antes para poder tener estas cápsulas televisivas, necesitabas bodegas completas de cintas. Y hoy justamente lo puedes tener en dispositivos de este tamaño o incluso en la nube, con lo cual no necesitas ningún dispositivo. Entonces, creo que Cápsula del Tiempo es un buen desafío para todos. Creo que es cosa de comenzar a armarlo, pensarlo y crearlo a conciencia, como bien dices. Y creo que también los otros dos temas que vienen asociados: conectividad, internet, futuro, cápsula del tiempo, nos permite comenzar a unirlo y justamente ver qué queremos hacer como individuos, como sociedad, como país, y qué queremos hacer para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, no sé, sigamos hablando. Y hemos mencionado varias cosas, hemos hablado de tecnología. Por ejemplo, lo que se mandó, por ejemplo, justamente en las ondas Voyager. Tú sabías que era como un plato de vinil y que básicamente tiene, creo que el equivalente como a 5 o 7 minutos de información completamente empaquetada. Pesa más el disco, lo que sería ahorita una memoria. De hecho, es el llamado disco de oro, ¿no? Que básicamente permitía o permite a la persona que lo encuentre en varios cientos de años, ¿verdad? Conocer qué éramos o qué somos como civilización humana, ¿no? Tiene algunas fotografías, tiene algunos sonidos, tiene algunos mensajes en varios idiomas, tiene también alternativas relacionadas con la historia general de la humanidad. Y realmente es un tema súper interesante, ¿no? ¿Por qué se lo hizo? ¿Por qué crees que esto se hizo, no? Porque claro, no hay ninguna seguridad que alguien lo encuentre, ¿no? Imagínate que esto ya está 50 años en el espacio. Esto fue auspiciado por Carl Sagan, uno de estos grandes difusores científicos del siglo XX. Y claro, de repente dijo, mira, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si alguien lo encuentra. Y claro, no hay ninguna seguridad que esto suceda, ¿no? ¿Por qué crees que esto se dio, Edgar? ¿Hay algún propósito ahí? ¿El propósito es trascendencia, quizá? Pongámoslo en contexto para que la gente lo entienda.
Eso está en el espacio y efectivamente está casi a la afuera del sistema planetario. Pero para términos prácticos, no hay ninguna diferencia entre esas sondas y una botella de vidrio con un mensaje escrito adentro y lanzado al océano. Y dejar que la marea lo lleve a donde tenga que llevarlo, y si algún rato alguien lo captura, lo encuentra. Pero el punto es para decir, aquí estuve. Aquí estábamos lo que pensábamos, lo que queríamos, logramos poder dedicarle un poco de tiempo para que entre en un pedazo de papel. Imagínense ustedes, en una botella, ¿cuánto papel puedes meter dentro? Es limitada la cantidad de información. Y tiene que ser tan vital y que decides con un criterio, una lógica, pero tú conscientemente dices, esto es lo que quiero que se guarde y se quede guardado en la posteridad, al igual que estas ondas espaciales. Entonces yo más bien creo que queda justamente es dejar presencia de que algún rato estuvimos. ¿Quiénes éramos? ¿Qué pensábamos? ¿Qué buscábamos? Y también obviamente dejar que alguien pueda entenderlo un poco. Por ejemplo, me imagino que también te pasaba a ti. Nuestros abuelos nos contaban historias y eran sus cápsulas de tiempo. Y estoy seguro que al igual que tú, que yo lo hacía con el mío, muchas de las cosas ya se las transmití a mis hijos. Entonces, por ahí creo que viene. Presencia, legado, transmitir historia y dejar que justamente alguien más pueda conocernos un poco con lo limitado de la información que hemos puesto en esos lugares. Y yo creo que también genera la parte de conexiones, ¿no? Parte de estas cápsulas del tiempo también se conectan con la parte tecnológica, ¿no? Y puede ser un tema fortuito, ¿no? Hay una universidad aquí en Ecuador que, por ejemplo, sacó la receta de una cerveza que se hacía en Quito hace 500 años, tomando justamente la parte relacionada con investigaciones de alimentos y tecnología. Entonces, claro, pudo replicar esa cerveza, ¿verdad?, 500 años más tarde. Entonces, lo que tú estás viviendo ahora es realmente lo mismo que bebían posiblemente tus ancestros, ¿no? Lo cual realmente es súper interesante. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se descubrió un vino que había estado realmente enterrado en el lecho marino, ¿verdad? Y claro, había estado tan bien conservado que estabas tomando Grecia antigua, ¿no? En una barrica de cerámica que había sido descubierta. Entonces, este tema de las cápsulas del tiempo, ¿por qué realmente tener esta fascinación por el pasado o la parte de los mensajes que vienen desde el pasado? Es algo sumamente importante para proyectarnos al futuro. Lo mismo ves en la parte de los libros o las filosofías, ¿no? Imagínate que seguimos hablando de democracia. En cierto sentido, es una cápsula del tiempo que nos viene desde la Grecia antigua, ¿no? Seguimos pensando en filosofías del siglo XVIII, del siglo XIX, Descartes, Spinoza, etcétera, y son alternativas que están en cápsulas del tiempo porque estas alternativas están escritas y podemos entender qué pasaba justamente en esas instancias y cómo realmente ahora estas filosofías pueden ser aplicadas. Yo creo que realmente el anhelo de tener estas cápsulas del tiempo nos van a permitir realmente ayudar a que las próximas generaciones puedan no cometer los errores que quizá las generaciones actuales hemos cometido, y por otro lado también inspirar a las personas a ir por más, ¿no? Imagínate, y volviendo a este tema del Voyager y de las ondas Vikingo, etcétera, que son estas ondas que realmente llevan alternativas de información al espacio, como tú dices, ¿no? Es una botella flotando en la inmensidad del universo. Tiene también un propósito de que todo es posible. Entonces es un tema interesantísimo de poder conectar con las personas que ya no están y que ya no estarán. Y ahí entra un poco la parte de genética. Estaba viendo que, por ejemplo, tú o yo, la genética que damos a nuestros hijos durará alrededor de 300 años, ¿no? O sea, cuando ya realmente la última generación, después de 300 años, podrá realmente el cuerpo tener genética de esa persona que engendró un hijo, etcétera, será realmente en el año 2275 posiblemente. Y si vamos hacia atrás, ¿verdad? Muy probablemente nuestro ancestro más cercano es el que realmente está 300 años atrás, ¿no? 1700 algo. Entonces, un tema también interesante de que no solamente sea una base genética de poder heredar, sino realmente también poder compartir lo que actualmente podemos hacerlo a través de tecnología. Lo que tú decías, ¿no? Antes era un disco de vinilo, ¿verdad? Que es el disco de oro que está en las estaciones de Vikingo y Voyager. Actualmente, con la capacidad de tecnología, podremos realmente tener nuestros sueños, nuestros anhelos en cápsulas del tiempo que pueden trascender en la historia. De hecho, te comento, Edgar, que recientemente hice una inteligencia artificial que tenía los libros que había escrito, las
documentaciones que había hecho, mi currículum, pero aparte de eso también mi perfil psicológico, ¿no? Entonces, en cierto sentido, esta cápsula del tiempo que tú puedes ver en la película de Superman, cuando el papá de Superman, ¿no? Kal-El, viene, ¿no? En una cápsula del tiempo y le habla a Superman, aunque ya no está, es posible actualmente con las telecomunicaciones, con la parte de datos y con la inteligencia artificial. Entonces, ahora más que nunca, hacer este tema de cápsulas del tiempo que trasciendan, creería yo, que es una oportunidad más cercana para hacerlo. Y lo interesante de todo esto es que justamente desde el pasado y en el presente hemos logrado conectarnos con todos estos justamente que mencionas, con todos estos datos arqueológicos. Incluso, por ejemplo, hoy es increíble cómo los científicos pueden analizar DNA de los dinosaurios y saber cómo eran, qué no eran, de qué vivieran, cómo comieron, de qué estaban enfermos en tiempo presente. Pensemos ahora un poco en lo que sería, qué sé yo, cultura empresarial. En una cultura empresarial no son solo los resultados financieros, sino todo el conjunto de actividades que todos los días los empleados y los directivos y los clientes y los proveedores queda plasmado en diferentes tipos de correos electrónicos, llamadas de voz, mensajes de voz, memos, proyectos que salen, no salen, quedan guardados y justamente pasarlos luego 15, 20 años después, es decir, ¿saben qué? Cometí estos errores, ahora es el momento de hacerlo, ejecutémoslo. Creo que también al momento que estamos ahorita grabando esto, la coyuntura es, a lo mejor la globalización necesita unos cuantos cambios. Y creo que todos están comenzando a analizar qué se pasó, cuáles fueron los criterios en su momento, cuál es la coyuntura que está sucediendo ahora para volver a redefinir cómo debe ser una nueva globalización y a lo mejor, y esperamos todos, que sea una nueva forma y mejor adaptable y más democrática para todo aquello. Entonces, ya estamos viviendo una cápsula del tiempo. Hemos, como seres humanos, como especie dominante, hemos logrado conectar el pasado, el presente y ahora justamente creo que es la obligación de todos es cómo preparamos y dejamos listo el futuro para que aprenda de lo que tengamos. Con la otra gran ventaja es que tenemos casi recursos ilimitados para poder almacenar. Antes tenían que hacerlo todo manualmente, físicamente. Hoy podemos usar tecnología y eso es lo que creo que es muy interesante seguir conversándolo. Claro, y ese es un tema importante al que tú mencionas, porque imagínate que una de las grandes cápsulas del tiempo que había en la antigüedad era la biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces imagínate, tenías un montón de información, de contenido, de alternativas que realmente, según algunos autores, hubieran realmente podido ayudar a que el desarrollo del ser humano podía haber tenido realmente 1000 años en advance, ¿no? O sea, posiblemente dos temas importantes. El uno, el tema de que se perdió este conocimiento porque se quemó, ¿verdad? Y por otro lado, la parte de culturalmente, el tema de que estuvimos tan cerrados durante 1000 años hasta el Renacimiento, ¿verdad? Después de lo que cae Roma, etcétera, que realmente perdimos alrededor de 1000 años, ¿no? Imagínate si no hubiéramos perdido esos 1000 años y si estas cápsulas de tiempo hubieran realmente podido permanecer, probablemente ya hubiéramos estado fuera del sistema solar, ¿no? Porque estamos hablando de tener 10 siglos en adelante. Entonces, ahí viene a ser un tema importante el que tú mencionas, porque a diferencia de lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría y a diferencia de lo que pasó culturalmente en el planeta, que nos cerramos, ¿no? Nos hicimos la parte del obscurantismo, actualmente yo creo que estamos listos para ser mucho más abiertos, no digo los gobiernos, pero sí los ciudadanos a nivel global, ¿verdad? Mucho más abiertos para compartir, para comentar, para intercambiar ideas. Y por otro lado, lo que tú comentas, ya no es necesario tener un libro físico en una bodega, ¿verdad?, guardada, sino realmente existe la posibilidad de tener datos, y muchísimos datos, ¿verdad?, en varias partes del planeta que realmente se interconectan, y si es que uno falla, ¿verdad?, el otro realmente permanece. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema súper interesante de, por un lado, ¿no?, tener 8,000 millones de personas que pueden compartir más que nunca anhelos, ideas, propósitos, etcétera, y por otro lado tenemos ya la tecnología para hacerlo. Y ahí yo tenía un dilema que estábamos conversando hace poco contigo, que era, bueno, ¿y qué va a pasar con los datos, no? ¿Será que el mundo va a permanecer en lo que viene a ser la parte de la nube? Y me gustaría que les comentes un poco a la audiencia qué es esto de la nube, ¿verdad? Y por qué realmente ya los datos no necesitan realmente estar ahí en un disco duro o en tu computadora, sino realmente ya están en algún lugar, ¿verdad? Y quizá es una tecnología que va a permanecer, ¿no? Que va a ser
realmente un tema duradero por los próximos 50, 100 años y va a ser una ventaja extraordinaria para el conocimiento mundial. Bueno, la nube, the cloud, no es un lugar físico, es una conexión virtual de cientos de miles, ¿cuántos computadores? Más de 1 millón de computadoras conectadas en tiempo real. Grandes, pequeñas, medianas, todas hablando el mismo idioma. Toda la sociedad, todo lo que tenemos de telecomunicaciones, todos los datos que están circulando pasan de alguna manera por esta nube que está y que le pertenece a todos. No hay un solo dueño de la nube. Todos tienen un pedazo chiquitito como tal. Lo que es apasionante de ver, y usemos otra vez y sigamos viendo hacia el espacio, con los satélites podemos ver 13,8 billones de años luz en el pasado. Y estamos aprendiendo de lo que sucedió casi cuando el universo comenzó a existir. La tecnología que tenemos disponible, a pesar de que está tan lejos, que es algo casi inconcebible de poder llevarlo, podemos con la tecnología actual ver, analizar, saber si hay hidrógeno, saber si hay helio, saber si hay protones, si hay electrones, si hay fotones, y toda esa información que se demora 13.8 billones en llegar a nosotros, la podemos procesar y analizar. Entonces imagínense ustedes con este tipo de cosas de internet, algo interesante que es también muy apasionante y que estancias que están haciendo números para poder investigarlo. Un video de TikTok, un video justamente de alguna gracia que sucede con un animal, una persona, un niño, en menos de 48 horas, el 80% del ser humano ya lo vieron, lo disfrutaron, lo comentaron, rieron, lloraron. Estamos viviendo en una cápsula del tiempo. Y como bien acotas, creo que ahora lo que toca hacer es ¿qué aprendemos de toda esta cantidad de información que tenemos a nuestras manos? ¿Cómo los convertimos de datos, información e inteligencia? Y creo que es responsabilidad de nosotros, como empresa, como academia, como profesionales, asegurarnos que cada vez que subimos algo a esa nube que tanto hablamos, lo hagamos responsablemente para que alguien más se beneficie de todo lo que pudimos aprender, lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible, y que ellos justamente puedan seguir avanzando. Entonces estamos hablando de una cápsula del tiempo que estamos viviéndola todo el día, ¿no? Todo el tiempo por la parte de generación de datos. Y el universo en sí mismo, ¿no? El universo en sí mismo es una cápsula. Con lo que tú dices, si vemos una estrella, muy probablemente la estrella no esté, sino lo que estamos viendo es la estrella hace miles de millones de años que realmente proyectó esta información que la vemos como luz en la noche, ¿no? Lo cual realmente es súper interesante. De hecho, cada vez que recibimos sol, ¿verdad? Estamos recibiendo el sol 8 minutos atrás, ¿no? O sea, es un tema súper interesante. Y esto que tú comentas de los datos, yo recientemente había escuchado que ya llegamos al límite de producción de datos humanos y que realmente en los próximos 2 años más bien va a ser la inteligencia artificial la que genere datos. Yo realmente pienso que es una opinión desacertada. O sea, yo creo que no va a ser así. Yo creo que ahora más que nunca los seres humanos vamos a producir mucho más datos, ¿no? O sea, vamos a producir datos biométricos, vamos a hacer datos de dónde estamos yendo, datos de qué estamos pensando, datos, como tú dices, en redes sociales. Yo creo que más bien vamos a triplicar, cuadriplicar justamente la presencia o la huella de la existencia de alguien que va a estar a nivel digital, ¿no? Y eso es algo sumamente interesante. No sé si tú compartes esto, que lo he escuchado ya varias veces, esto de que ya llegamos al límite de la producción de datos humano y que más bien va a ser la máquina la que siga produciendo datos. ¿Qué opinas de esto? Yo realmente pienso que el ser humano va a seguir produciendo datos, más bien más que nunca, porque claro, más bien ahora compartir ideas, como tú bien comentas, de forma instantánea, da la posibilidad de que tu huella digital permanezca y sea paralela a lo que fue tu vida, ¿no? Lo que es tu vida. ¿Qué opinas de esto como tal? Déjame darte un ejemplo. Mi opinión rápida es, no estoy de acuerdo con ese comentario que justamente que llegamos al límite, no. Te voy a hacer justamente te voy a hacer un ejemplo poniendo y juntando varias cosas que acabas de mencionar. El sistema métrico que usamos está en función de nuestro cuerpo. Los mayas decidieron contar con números de 4. Nosotros usamos 5. Y obviamente, ¿por qué pasó? ¿Por qué se decidió? El sistema métrico decimal es porque usamos 10 dedos. Es completamente diferente. Pero como bien acotas, nuestros antepasados tenían tal visión del universo que, por ejemplo, lo que te voy a contar es muy cierto.
Todos los que nos están viendo, hagan el siguiente ejercicio. Cojan su mano, para la puesta del sol, cojan su mano, estírenla por completo y pongan su dedo meñique en el horizonte. Y toda la cantidad de dedos, tenemos 1, 2, 3, 4, es aproximadamente 8 minutos. Entonces, si queremos saber a qué hora va a ser la puesta del sol, contamos la cantidad de dedos poniendo esto en el horizonte y sabemos que va a ser más o menos 30 minutos, 24 minutos, 16 minutos. No es ciencia exacta, pero justamente te permite ver y analizar qué es lo que está pasando usando dedos. No computadoras, no ningún tipo de satélites, no robots, no nada de inteligencia artificial. El cuerpo humano, algo que hacía la gente hace como 10.000 años. Son datos, información que se ha perdido en el tiempo y que poco a poco, al estar justamente analizando y volviendo a recalcularlo todo, lo estamos analizando. Lo que decía de datos y lo que justamente viene de redes, lo que sí se está viendo es el siguiente fenómeno. Todos conocemos lo que es una base de datos, que básicamente es como si fuera justamente el antiguo cuaderno de las páginas amarillas. Teléfonos, nombres, direcciones, organizados y categorizados alfabéticamente. En negocios, las bases de datos son similares, se comportan de igual. Lo que sí ya hemos visto al día de hoy es que el 20% de toda la data se llama estructurada y son de ese sistema. Sin embargo, conversaciones como la tuya y la mía en este momento, si estuviéramos chateando, si estuviéramos posteando, son datos no estructurados porque simplemente se generan. Esos representan el 80% de todo lo que circula en la red. Entonces, 20% son datos estructurados y el 80% no lo son. Sin embargo, ese 80% representa la cultura que tú tienes, que yo tengo, la amistad que ambos compartimos, los temas, así nos informamos, nos comunicamos y tratamos justamente de seguir para... Entonces, eso es lo interesante, justamente. O sea, estamos compartiendo, estamos haciendo la cápsula, la estamos llenando en todo momento. Por eso que es muy importante saber qué y ser responsable. Que si hago algo, audio, texto, video, imagen, algo en escrito, algo digital, debe tener un propósito. Aunque sea hacerte reír, pero es un propósito. Y hacerlo a conciencia, porque nunca se sabe, por ejemplo, si esa broma, ese chiste que te comparto, que puede ser o muy académica o muy mundana, a lo mejor le sirve a otra persona para poder enriquecerse y darle un momento de alegría. Entonces, cápsulas del tiempo. Hemos hablado un poco de conectividad. Hemos hablado un poco también del internet. Hablamos un poco que justamente el sol se demora 8 minutos en que llegue la luz. Te pongo una pregunta rápida. Más o menos, ¿cuánto tú crees que se demora llegar una señal a Marte y de vuelta? Bueno, me parece que están en un par de semanas. Me parece que son 7 días, algo así. No, son 7 minutos, son 14 minutos. Pónganse a pensar lo que estamos hablando. 14 minutos. Aplastas teclas, 7 minutos después llega y tienes que esperar que la persona del otro lado la procese y regrese en otros 7 minutos. ¡Qué gracioso! Entonces, por ejemplo, con los primeros colonizadores de Marte tendrán un ratio de 14 minutos de espera, quizá, ¿verdad? Pero seguramente vamos a tener, hablemos de fluidez en el futuro de las telecomunicaciones, ¿no? Depende, porque eso es la velocidad de la luz. Y al momento, en este espacio de 3 dimensiones, método euclidiano, nada puede ir más rápido. Pero pensemos lo maravilloso del ser humano en esta cápsula de tiempo usando todo esto. Todos tenemos un dron. ¿Te imaginas tratar de manejar un dron desde aquí hasta Marte con 7 minutos de atraso? Porque tienes que ver lo que está viendo él, te manda la señal, lo muevo a la derecha, lo muevo a la izquierda, tengo una alarma, algo pasó. 14 minutos de atraso hasta que te enteras. Entonces, hay que justamente en este proceso de cápsula, conocimiento, internet, velocidad, conectividad, tienes que empoderar, en este caso el dron, para que pueda tomar cierto tipo de decisiones. Y él mismo, de hecho, genera su propia cápsula de tiempo. Porque él tiene que enviarnos toda esa cantidad de datos que no lo pudo hacer para nosotros poder analizar e investigar. Entonces tienes datos atrasados, datos enviados en montón y se sigue haciendo todo ese tipo de cosas. La máquina lo procesa mejor que tú y yo,
Pero imagina que cuando tengamos justamente en 50 años ya deberíamos estar en Marte, quieres hablar con tu familia y ¿qué les dices? Hola, ¿cómo estás? Y te quedas esperando los 14 minutos. Entonces, habrá que inventar otra forma de comunicación. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Seguramente la capacidad humana va a inventar algo para hacer un tema realmente para reducir esos 14 minutos, ¿no? Aunque, como tú bien comentas, por el momento la física te lo va a prohibir, ¿verdad? Porque dice, oye, tienes este tema de la velocidad de luz, pero recuerdo que hay un profesor mexicano, me parece que es el profesor Alcubierres, me parece que es. Y claro, él menciona, ¿no? Cómo realmente entonces podemos no ir más rápido que la luz, pero realmente podemos quizá utilizar el espacio para que eso suceda. Y solo teóricamente, eso es interesante que la gente también comente, que el tema de ir más rápido la luz, este tema de los motores warp que podemos ver en Star Trek, fue teorizado por un latinoamericano, ¿no? Que es un profesor mexicano que menciona justamente este tema de las burbujas, hablemos en espacio-tiempo. Claro, sigue siendo un paper, es un ensayo teórico, pero es un tema interesante porque las cosas comienzan así, ¿no? Comienza con una idea, comienza con una teoría y al final realmente va desarrollándose durante el tiempo. Volviendo un poco a la cápsula del tiempo, Edgar, también recuerdo que hay algunas propuestas de cámaras del tiempo, por ejemplo, tan lejos, ¿verdad? Como el Círculo Polar Ártico, donde tienes realmente una bodega donde están las semillas del mundo, ¿verdad? Congeladas y guardadas para que justamente las nuevas generaciones, si es que algo sucede en el planeta, pues también puedan tener esta disponibilidad, hablemos de alimentos. Y también esta empresa, GitHub, ¿verdad? También hace lo mismo con ciertos códigos de software que se están guardando con esta tecnología súper primaria, ya no es ni siquiera digital, sino es súper analógica de los años 60 del siglo XX, donde realmente se tienen microfilms, donde realmente está el software libre del planeta. Entonces, eso también me parece interesante, ¿no? No digo que va a haber una catástrofe en el planeta, o esperemos que no, ¿verdad? Pero es un tema realmente interesante que incluso hay ciertos filósofos, políticos, empresarios que también dicen, oye, por si acaso, ¿verdad? También dejemos este legado de alimentos por un lado y también el legado de tecnología que vendría a ser ese software, hablemos codificado en microfilms. Para América Latina, para Ecuador, para México, para Brasil, ¿qué tan importante sería esto, ¿no? Para justamente también dejar nuestra huella, hablemos en el planeta y esta construcción humana que estamos comentando. Estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que este tema de las cápsulas del tiempo y el conocimiento no es un tema de crisis o tema de extinción. Debería ser justamente lo que hablamos hace un rato, el tema del legado. Y te voy a dar un buen ejemplo y poner una historia que va junto a ella. Obviamente mis hijos ya son un poco más grandes y obviamente tú y yo somos el resultado de todas las vivencias que hemos tenido la fortuna de poder pasar. Y últimamente lo que siempre he tratado de hacer y procuro hacer es encontrar el espacio-tiempo para poder transmitir muchas de esas vivencias a mis hijos. Porque en algún momento determinado van a estar solos. Solos porque yo falte o solos porque físicamente están en una situación donde no estoy en contacto rápido. Y obviamente lo que todos los padres queremos es que nuestros hijos en ese momento determinado, con las propias experiencias de ellos, más las que hayamos transmitido nosotros, ellos sepan qué actuar, qué hacer, sin tener que tener el paracaídas que seríamos nosotros mismos. Entonces la historia es una historia justamente, una comiquita, que decía que justamente un hombre muy, muy, muy sabio, que siempre protegía a su familia y que siempre veló por ellos, no al punto de sobreprotegerlos, pero siempre obviamente tratando de dar el liderazgo suficiente y necesario para que todos caminen en marcha y los hijos puedan crecer. Cuando la persona estaba lista para fallecer, él llamó a sus sabios más grandes y mandó imprimir un super anillo. Cuando fallece, justamente entre las pertenencias que le deja a su hijo, estaba el anillo. Y lo que corría, el rumor era que todo su conocimiento de alguna forma estaba administrado y guardado en ese anillo, pero que solo lo podría usar una y solo una vez, porque el momento que lo abra, se destruía. Entonces el hijo comenzó a hacer su propia vida ya sin el padre, y comenzó a enfrentarse a diferentes tipos de situaciones, y cada vez que sentía temor,
miraba su mano, miraba el anillo y se preguntaba, ¿lo abro o no lo abro? Y pasó así varias decenas de años. Eventualmente lo abre, es una crisis sumamente trágica, y justamente al ver el anillo lo que simplemente lo que decía es, tranquilo, esto también va a pasar. Cápsulas del tiempo. Me encanta. Cápsulas del tiempo. Porque esa frase lo escuché hace unos días y claro, no sé si es del libro de las mil y una noches, no sé si va por ahí, pero me parece súper interesante lo que tú acabas de comentar, porque claro, las cápsulas de tiempo tienen ese mensaje, ¿no? También promover el que las generaciones no se rindan, sino que realmente aprendan de las circunstancias, que a veces pueden ser muy duras, ¿no? Imagínate si no tuviéramos la documentación del siglo XIV, ¿no? Esta gran pandemia que hubo, ¿no? Como tal. Imagínate si no tenemos la documentación de la gripe española, ¿no? Ahora tenemos la documentación de lo que pasó hace poco, el COVID, ¿verdad? Que fue realmente un tema también de pandemia global. Y, por ejemplo, pensando en cápsulas del tiempo, si alguien, por ejemplo, abre un vino del año 2020 a 2021, está tomando realmente las circunstancias del mundo en esa botella. Entonces, vivimos en cápsulas del tiempo todo el tiempo, vale la redundancia, ¿verdad? Y sobre todo creo que entonces estructurar o dar justamente paso a una cápsula del tiempo donde la gente pueda enviar un mensaje al yo del futuro o a las personas realmente que puedan ver útil realmente esta conexión con el pasado, que pueden ser gente cercana o gente realmente no cercana, ¿verdad? Porque también los libros, etcétera, también tocan a personas que quizá no están en el círculo familiar, pero de cierta manera van conectando. Es una iniciativa que realmente debemos tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, mira, algo que me pareció muy, muy interesante, porque justamente el concepto es la conectividad, el internet para poder estar comunicados, la situación del momento y poder compartirla. Armar una inteligencia artificial, por ejemplo, la que tú hiciste, con todos tus documentos, con toda tu información, con parte de tu personalidad, es un proceso sistemático. Y conociéndote, tienes justamente un sistema. Paso 1, paso 2, regla 1, regla 2. Para que, qué sé yo, por ejemplo, cojo ese documento y yo poder recrear mi propia versión de algo similar que tú hiciste. Es tu cápsula del tiempo que me beneficia a mí para poder justamente crear la mía propia y luego las dos compartirlas a más personas. Entonces queremos escuchar de ustedes. ¿Qué les gustaría a ustedes crear y guardar en la cápsula del tiempo que ustedes decidan? ¿Y para quién quisieran enviársela? Déjenlo en los comentarios. Entonces, mira eso de ahí. Inteligencia artificial es algo tan nuevo que no hay una universidad. No existen universidades reales para casos prácticos de inteligencia artificial. Tú, con tu experiencia, por tu necesidad, por tu gusto, lo hiciste. Y ahora tienes un documento que es una cápsula del tiempo para que otras personas puedan replicarlo. Es algo creo que es sumamente valioso y que creo que algunas personas están muy dispuestas a tratar de seguirte los pasos en eso. No, y de hecho también se puede hacer un tema interesante de poder conversar en lo posible con autores, con filósofos, con científicos que ya no están también utilizando inteligencia artificial, ¿no? Claro, ahí no hay la alternativa de entrenamiento, ¿verdad? Como tal, sino más bien la IA pues buscará los documentos disponibles de esa persona que ya no está, pero también realmente existen algunos ejercicios en ese sentido, ¿no? La otra vez veía que hay temas relacionados con hablar con Sócrates, hablar con Spinoza, hablar con alternativas de filósofos, de autores de libros. Entonces ya una conexión realmente mucho más cercana a alguien que no está, ¿verdad? Entonces es un tema sumamente interesante que ahora más que nunca la posibilidad realmente de poner nuestro conocimiento al servicio de algo más grande, ¿no? Una humanidad que ahora estamos un poco consternados por los movimientos políticos globales que hay, pero que seguramente va a ir a Marte, seguramente va a ir hacia lo que viene a ser la parte de conquistar, hablemos, la galaxia, seguramente irá más allá de eso, porque si te pones a pensar, apenas estamos alrededor de 200,000 años en el planeta, que tiene alrededor de 4,000 millones de años desde que la Tierra es Tierra, ¿no? Entonces son una especie
realmente joven, ¿no? O sea, los dinosaurios tuvieron 90 millones de años, ¿verdad? Nosotros estamos apenas 200,000 años. Entonces, a la final, yo creo que estos temas que ahora parecen tan largos, ¿no? 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, suena un montón de tiempo. Realmente es algo muy pequeñito en las vastas posibilidades que tendrá la humanidad a futuro. Déjame darte unos cuantos números ahí ya que mencionaste aquello. Todos conocemos que vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Y que giramos, el sistema planetario gira alrededor de la Vía Láctea. En términos galácticos, tenemos a duras penas 19. Somos un ser de 19 años. La cantidad de veces que hemos dado la vuelta. Así de pequeño y joven es bastante. En el tema justamente de poder usar inteligencia artificial o tecnología, algo que estoy haciendo mucho estos días, y voy a hacerlo primero a la inversa y luego lo ponemos al revés. ¿Te acuerdas cuando había este programa de software para comprimir datos? Un archivo de 20 megabitios se convertía en algo de 1 megabitio, se empaquetaba, se enviaba, al otro lado venía y de alguna forma se volvía a abrir y se expandía. Pensémoslo una vez, 20 megabitios se convertía en 1. En algún lugar había más información matemática para rehacer y completar todo lo que no estaba. Hoy estamos viendo ese fenómeno en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ejemplo, coge una foto que tenga 500 kilobitios, con la mayor densidad, con la mayor cantidad de píxeles posible. Lo pasas a través de filtros y casi lo conviertes en un archivo de 5 megabitios. Le llena más información, le llena más riqueza, puede procesar datos. Si tengo colores acá, debería tener estos colores acá, completa y arma la información. Mi punto es, como cápsulas del tiempo, como al compartir esta cantidad de datos, no hace falta que compartas todo. Los seres humanos tenemos las habilidades tecnológicas, matemáticas, intelectuales, para que con la poca información que compartamos, el otro ser humano consiga el resto de los datos que haga falta. Porque lo suyo propio va a enriquecerlo y va a hacerlo más grande y justamente va a ser diferente. Entonces, creo que estamos llegando ya al final de la hora y creo que la propuesta justamente para todos los que nos están viendo es, estamos hablando un poco de conectividad, hemos hablado un poco de internet que nos permite justamente hablar un lenguaje universal ahora, hemos hablado un poco de cápsulas del tiempo, entonces creo que la llamada a todos es, ¿qué cápsula del tiempo quieren crear? ¿Qué quieren guardar y a quién la quieren compartir? Yo tengo un par de ideas, no sé tú, Jaime. Bueno, habría que ver que incluso quizá una solución analógica en una posible cápsula de tiempo también podría servir, pero yo creo que es un gran momento para dejar legado, para tener un propósito y también inspirar a las generaciones que ni siquiera aún nacen, pero que seguramente por la tecnología y la telecomunicación van a poder escucharnos. Entonces, les agradecemos a todos. Por favor, queremos comenzar a crear este tipo de cápsulas del tiempo. Necesitamos de sus comentarios, de sus aportes. Escríbanos, participen. Tenemos con Jaime hemos planeado una larga serie de conversaciones como estas. Entonces, estaremos en contacto. No se olviden, NT 593, los sábados a las 8 de la noche. Muchas gracias por haber asistido. Les esperamos a la próxima entrega. Cuídense, un abrazo. Muchas gracias.